En el momento que nosotros decidimos aceptar a Cristo, automáticamente comenzamos a vivir algo nuevo. Nuestro estilo de vida comienza a cambiar. Ya la manera de actuar, de proceder o vivir comienza a ser diferente. Comenzamos a pensar ya de acuerdo a lo que Dios estipuló y dice en su palabra. Cómo nosotros comenzamos poco a poco a experimentar cambios espirituales en nuestra vida, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo direccione nuestros pasos. Hoy por eso queremos hablar de esas cosas que debemos comenzar a poner en práctica a la hora de decirle sí a Cristo, a la hora de aceptar a Cristo. Y estas cosas van a hacer que comencemos a tener un desarrollo espiritual y que nuestra vida vayan cambiando. Una de las cosas importantes que debe hacer todo cristiano es leer la palabra. La palabra que es Dios mismo, es la Biblia, es la palabra inspirada por Dios. O sea, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, Dios lo usó para que pudieran escribir la Biblia. Y si nosotros leemos la palabra, estamos conociendo quién es Dios. De hecho, claramente dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y esa es la que dan testimonio de mí. Cuando yo leo las escrituras, yo conozco el plan de Dios para mi vida. Cuando yo leo la Biblia, Dios me está diciendo qué debo de hacer y qué no debo de hacer. Cuáles son las cosas que no son correctas y cuáles son las correctas. Tengo instrucción, tengo dirección. Me encanta también que el Salmo 119, 105, que me gusta mucho, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos, porque la palabra es como una lámpara en medio de una oscuridad que va a alumbrar el camino que debemos de seguir. Recuerda que cuando venimos a Cristo, no caminamos por nosotros mismos, ya no actuamos según lo que nosotros pensamos, ya nuestra mente natural comienza a ser transformada por la palabra de Dios. Cuando lees la Biblia, tu vida cambia porque la palabra es Dios y Dios transforma. Si no lees la palabra, no vas a poder entender qué Dios quiere contigo, no vas a poder entender la vivencia en Dios, no vas a poder dejar viejos hábitos, porque la palabra es el fundamento, es lo que va a alumbrar, es lo que va a direccionar. Muchas personas a veces se acercan a mí y me han dicho, es que no entiendo la palabra, es que no entiendo la Biblia. Lo que yo siempre aconsejo es sigue leyendo. La palabra es revelada. No es un simple libro que tú lees y tienes que embotellártelo. No, las palabras son nuevas cada mañana y Dios te va a dar la revelación. Quizás en un momento determinado al iniciar hay cosas que tú no entiendas, pero Dios más adelante te la hará entender. Solamente escudriñala, pide ayuda, oriéntate, acércate a personas que conocen la palabra y que tienen la revelación de ella. Porque no solamente es leer la palabra, es tener la revelación. Pero recuerden que nosotros vamos por pasos en el Evangelio. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé conocimiento, que nos dé entendimiento, para que cuando las escrituras las leamos podamos visionar, entender qué Dios me está diciendo a través de esta palabra. Pero tengo que indagar, tengo que ser diligente y vamos a ver cómo el Señor va a permitir que nos vayamos desarrollando. Otra cosa importantísima dentro de lo que es el andar con el Señor es que nosotros tenemos que orar. Si yo no oro, no puedo. La oración es el alimento del cristiano. Una persona que no ora no puede estar en pie. Asimismo, como una persona no come, no puede caminar, no puede estar fuerte físicamente. El que no ora no puede. Jesucristo nos dejó el ejemplo claro de la importancia de la oración. Y hay tantas citas bíblicas que nos hablan de la oración. Dice la palabra que Jesús mismo nos mandó a que oráramos siempre, que no desmayáramos. Y también los discípulos hablaron de orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El apóstol Pablo dio también muchos ejemplos sobre la oración. Y no solo dieron un ejemplo, sino que vivieron un estilo de oración. Jesús, para cada decisión que tomó, oró. Una iglesia que no lee la Biblia y que no ora, no puede estar en pie. Por eso el enemigo está engañando
muchas vidas porque no tenemos nuestra vida fundamentada en la palabra y la oración. Porque cuando lees, Dios te dice qué hacer. Y cuando oras, tú te fortaleces en Dios para hacer. Entonces van de la mano la oración, escuchar. Dice que la palabra y la oración son las dos herramientas fundamentales para caminar el Evangelio. Jesucristo cuando iba a tomar decisiones importantes, oraba. Después de predicar, de hablarle a la multitud, se apartaba aparte a hablar con el Padre. Necesitamos tener una relación con Dios. Yo no puedo decir que tengo un amigo y no hablo con él. Para yo tener un amigo, yo tengo que hablar con él, tengo que conocerlo, tengo que saber de él sus gustos, sus formas, y para eso es a través de la comunicación, del contacto. Por eso el Señor dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla a tu Padre que ve los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. El Señor quiere que oremos. La oración en privada va a traer resultados en público. Dios no quiere que hagamos de la oración un rito, ni tampoco quiere el Señor que nosotros vivamos una vida de orgulloso, de decir, yo oro más que todos. No, no, no. La oración es humildad. La oración es privada. La oración es con nuestro Padre. Entonces Dios quiere que aprendamos a tener esa vida de oración. Aunque hay oraciones congregacionales, que es otra cosa. Hay oraciones para orar en multitudes, pero hay un tipo de oración privada que es entre Dios y tú, entre Dios y yo, y que nadie debe de intervenir en ella. Otra cosa importantísima que no puede faltar, el yo dar testimonio de lo que Dios hizo en mi vida. ¿Qué hizo Dios de mí? No te quedes callado, habla, proclámale al mundo de que Dios cambia, de que Dios salva, de que Dios te limpió, de que Dios hizo en ti esa obra extraordinaria. Y cuando tú hables a otros, entonces los demás vendrán y tendrán que reconocer que Dios está en tu vida. No te quedes callado, predica, proclama, testifica, habla. Porque cuando hables, entonces las vidas podrán ser impactadas por lo que Dios hizo en ti. ¿Sabes qué? Muchas personas necesitan escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. No te quedes callado, proclámalo, testifícalo, agradece. Y otra cosa importante que tenemos y necesitamos es poner en práctica lo que aprendemos. Cuando yo leo, cuando yo oro, cuando yo testifico, yo también tengo que poner en práctica. La lectura me dice que tengo que vivir para Dios. Entonces, a través de mi vivencia, tengo que demostrar que vivo para Dios. Yo tengo que ser una persona leal, una persona responsable, una persona honesta. Se tienen que ver los frutos, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a ver que esas características van a hacer que nuestras vidas sean impactadas. Yo quiero leer rápidamente una lectura que se encuentra en el libro de los Hechos, en su capítulo 13. Y vamos a leer el verso 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simeón, el que se llamaba Níger, Luciano de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, Saulo. Ministrando estos al Señor en ayuno, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que le llamé. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Aquí estamos viendo cómo en medio del recurso de la oración vino la respuesta, vino la dirección. Dios habló a los discípulos y les indicó que tenían que comenzar la obra. Pero ¿dónde fue? En la oración. ¿Dónde fue? En el ayuno. ¿Dónde fue? En ese tiempo con Dios. Entonces, iglesia, hombre, mujer, adolescente, nuevo creyente, anciano de la iglesia, todos necesitamos poner en práctica estos principios para tener una vida espiritual efectiva, una vida de crecimiento. Y otra parte importante que no quiero dejar de mencionar es congregarme. Es un peligro cuando las personas no se congregan. Es un peligro cuando las personas dicen que buscar a Dios en su casa es suficiente. Es un peligro porque la Biblia relata que hay que congregarse. El Señor Jesucristo habló de las iglesias. Los apóstoles dicen que en las iglesias ellos iban. Pablo
iba y predicaba y se levantaban iglesias y luego él las fortalecía. Él mandaba cartas a las iglesias. Eso quiere decir que si hay iglesias es porque hay miembros. La Biblia también dice que tenemos dones, están los ministerios y los dones. Y los ministerios y los dones se desarrollan para ¿quién? Es para la edificación de la iglesia. Y si la iglesia, para ser edificada, todas formamos parte del cuerpo de Cristo. Mucha gente no le gusta congregarse porque entienden que no es necesario y caen en el engaño de decir yo tengo mi propia intimidad con Dios. Pero el mismo Dios con quien estamos teniendo intimidad, ese mismo Dios estableció las iglesias, estableció que debemos de congregarnos, estableció que debemos de fortalecernos, estableció que somos un cuerpo y que cada miembro en el cuerpo cumple una función. Dentro de la iglesia eres importante. No te dejes engañar por el enemigo. Solo no vas a poder. Por más que busques a Dios en tu soledad, siempre va a haber una necesidad. Porque el Señor nos hizo para ayudarnos mutuamente, para estar conectados, para estar unidos. Entonces Dios quiere que vivamos esa unidad y quiere que comencemos a cambiar nuestra mentalidad y dejarnos dirigir por Él. Hasta aquí es esta mini reflexión. Recuerda, iglesia, vamos adelante. No podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom, shalom.